paño pequeño. Leíamos lo que literalmente nuestro Señor nos enseña en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, y todo esto en razón de ese odio, de esa oposición que enfrentó este pueblo por vivir precisamente una vida conforme a la verdad, una vida que es de conformidad a lo que el Señor está demandando. De ahí que ese odio se produjo en la vida de estas personas que decían ser temerosas, pero que en realidad vivían una vida religiosa y bueno, despreciaban a su propio pueblo, a su hermano, a sus hermanos. Yo te decía que hay un tercer mensaje incluso que pudiéramos incluir aquí, pero por ser un mensaje que tiene un contexto escatológico, no lo voy a abordar porque nos va literalmente a sacar del tema que quiero abordar. Y tiene que ver precisamente con el reino mesiánico mileniario. Y sobre ese punto hay muchísimas enseñanzas, unas en las cuales si nos detenemos a analizar, bueno, nos tomaría muchísimo tiempo, por lo tanto no lo voy a abordar porque hay mucho comentario al respecto. De ahí que lo único que sí te quiero decir de momento es que esta enseñanza se deriva precisamente de los versículos 6 al 9 del mismo capítulo 66, obviamente de Isaías, y a manera sencilla el Señor nos está diciendo literalmente que su presencia es temible, su presencia no será obviamente incompleta, Él hará lo que tiene que hacer, nadie detendrá sus propósitos y al final Él nos gobernará, su paz y su descanso será en su pueblo, porque Él reinará literalmente con su pueblo, en su pueblo. De ahí que también podemos ver los versículos del 22 al 23, que tiene que ver con este escenario que te estoy hablando, escatológico, pero todo lo habla evidentemente en algo que acontecerá, ¿no? Y que te decía, hay muchos comentarios al respecto y por lo mismo no los voy a abordar por cuestión de tiempo. Pero si tú analizas los versículos 22 y 23, dice, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí. Esto se trata de un nuevo orden que establecerá el reinado de nuestro Señor y eso evidentemente tiene muchas posturas, muchos otros comentarios que habría que añadir. Por lo tanto, si tú lees eso, no lo voy a abordar, pero sí quería que lo comprendieras, ¿no? El tercer mensaje que sí quiero abordar, y este tiene que ver con el último mensaje, ahora sí, es con el juicio precisamente de Dios contra sus enemigos. Y esto es bien importante también señalar, pero creo que es muchísimo más necesario abordarlo, precisamente porque cuando hablamos de un juicio, nosotros tenemos que entender que es un pronunciamiento. O sea, hablamos del juicio del día del Señor, hablamos de algo que Dios hará, y esto evidentemente es en un evento que también será escatológico, es decir, al final de los tiempos, pero se trata de un pronunciamiento. ¿Qué es un juicio? Es un pronunciamiento en donde Dios emitirá evidentemente una sentencia como rey, como lo que es juez, señor, y esa será una sentencia definitiva para esos eventos que tendrán que ver con ese día del Señor, el día que Joel, el profeta Joel dice que es grande y temible. ¿Qué es lo que necesitamos abordar en esto? Bueno, los versículos 14 al 16 que nos van a dar una serie de enseñanzas acerca de este día, hermanos, y de este mensaje que Dios les está mandando a su pueblo. Y cuando me refiero a su pueblo, hermano, no me refiero al mensaje de ese pueblo en particular, me refiero a nosotros también. O sea, somos el pueblo de Dios y nosotros anhelamos, deseamos el juicio del Señor, porque para nosotros es un día que ciertamente es de expectación para mí, para ti, pero es de gozo, es de alegría, no es un día que será de tormento, porque nosotros estamos en la verdad y permanecemos fieles a su palabra, por lo tanto, deberíamos estar expectantes esperando ese día. Sin embargo, voy a leer los versículos 14 al 16, yo lo voy a leer, sígueme, pero date cuenta cómo se describe, cómo habla el Señor acerca de este evento. Y dice el versículo 14 del capítulo 66 de Isaías, todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos. Pero ojo aquí, y su ira contra sus enemigos. Aquí empieza lo interesante, ¿no? Fíjate la descripción. Miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como torbellino. Interesante. El Señor traerá castigo. Ojo con esto, castigo, una palabra interesante. Con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. Analiza, por favor, esto. Estamos hablando del juicio. Ve cómo tiene que ver con una presencia temible, tiene que ver con veloces carros, dice que retumban como torbellino. Eso evidentemente habla de un ejército,
habla de furia, habla de castigo, habla de ira, y fíjate, dice después, y con el ardiente fuego de su dura reprensión. El versículo 16 del capítulo 66, el Señor castigará otra vez la palabra al mundo con fuego y con su espada juzgará a la tierra, perdón, el Señor castigará al mundo con fuego y con su espada, juzgará a la tierra y muchos morirán a manos de él. Esto es sumamente duro, pero continúo, me brinco al versículo 24, fíjate el destino de ellos. Y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará y será el horror de toda la humanidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Evidentemente de un juicio, pero fíjate cómo habla en un contexto escatológico. Es un juicio que está reservado en el kairos, en el tiempo, en la ventana de oportunidad que Dios tiene reservado para ese evento, para ese momento del día del juicio. Ahora, es importante entender algo en esto, hermanos. ¿Hacia quiénes? Y esta es una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Hacia quiénes se está dirigiendo el Señor, hermanos? Analizando el contexto 66 de Isaías que analizábamos. Obviamente a sus enemigos, ¿verdad? Pero si tú analizas el contexto 66 de esto que está hablando el Señor, está hablando de aquellos que le desecharon, ¿eh? Aquellos que le despreciaron. Ojo con esto que te voy a decir. Aquellos en particular que decían amarle y le negaban, literalmente porque hacían su voluntad. Aquellos que decían servirle en el templo, que presentaban ofrendas, pero tenían una vida completamente contradictoria a lo que Dios decía. Aquellos que eran religiosos, pero nada más vivían en el activismo religioso y seguían viviendo según su voluntad. Y que sabían que hacían, a pesar de ser como eran, seguían viviendo despreciando las ordenanzas del Señor. Aquellos que el versículo 4 de ese mismo capítulo 66, ya te lo leía, dice, a aquellos a quienes llamó y no respondieron, a aquellos a quienes les habló y no escucharon, a aquellos a quienes pecaron deliberadamente ante sus propios ojos, aquellos que escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Hacia eso se está dirigiendo el Señor en particular. O sea, a ver hermanos, vamos haciendo una pausa. El día del juicio es un evento que tendrá lugar, obviamente, en el día del Señor. No sabemos cuándo, no sabemos de qué forma incluso pudiéramos nosotros decir va a ser, aunque vemos muchos detalles, y eso es bueno decirlo, no podemos nosotros ser dogmáticos en ciertas cosas que pueden suceder, en el cómo sucederán y enseñar que así será. Pero lo importante es, hermanos, es que yo quiero que tú entiendas, Dios le está hablando a su pueblo, o sea, Dios te está hablando a ti y a mí para que entiendas que aquellos que decían que en verdad le amaban, que aquellos que decían que en verdad le servían, van a ser llenos de asombro, hermanos, porque lo que en verdad van a hacer, va a salir al descubierto es que no obedecían la palabra. No sé si estoy siendo claro, pero los enemigos del Señor a los cuales Él se está refiriendo es hacia esas personas que afirmaban ser hijos de Él y no lo eran. Aquellos a los que les habló y no les escuchó. No escucharon la voluntad del Señor. Por eso enfatizo esto, hermanos, porque esto a ti y a mí nos debe de poner así como en alerta, ¿no? O sea, el día del juicio, hermanos, no es un evento de que, pues falta mucho o no sabemos cuándo va a pasar y quién sabe, ojalá no sea el caso, pero podamos decir, pues quién sabe si suceda. No, hermanos, es un evento que así como esta dispensación de la gracia que hoy estamos viviendo como iglesia, esta era de la gracia, vendrá una era, una dispensación que tendrá que ver con el día del juicio. De ahí que el libro de Apocalipsis aquí es muy utilizado, es muy necesario analizarlo, porque es una alerta para ti, para mí, pero no para que estemos asustados. Ay, el juicio, va a venir con fuego. No, no, no. Es para que tú y yo estemos alertas de seguir viviendo a la luz de su palabra como Dios ordena. ¿Sí captan mi idea? O sea, el día del juicio es un evento que tendrá lugar en el tiempo del Señor, pero nos pone en alerta para que nosotros estemos viviendo siempre mirando qué es lo que Dios dice. Y expectantes, como decía hace un momento, sabiendo que lo que Dios va a hacer, lo hará soberanamente en su gloria, y nosotros como hijos estaremos felices de ver a nuestro Dios en gloria, resplandeciente, y nosotros llenos de gloria, obviamente, al ser transformados a su imagen. Pero el punto es que este evento, hermanos, a nosotros nos pone a meditar cómo estamos viviendo a la luz de su palabra. Y esto es muy claro. La advertencia, Apocalipsis 16:15 dice, también, no, déjame te lo leo acá. Ah, Apocalipsis 16:15, sí, dice, estén alertas.
y esto se va a acordar de esta palabra, estén alertas, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Está hablando de manera metafórica, pero literalmente no sea que lo agarre, como dicen, ¿no?, con los dedos en la puerta. Pero esta es una advertencia para ti y para mí, hermano. Y yo meditaba, voy a otro punto, meditaba en todo esto porque ciertamente es un punto que nosotros necesitamos analizar en el sentido de ver diariamente a la luz de las Escrituras cómo estamos viviendo. Pero déjame continuar, porque hay una serie de características y descripciones que es muy importante precisar en este evento que tendrá lugar y que lo único que sabemos, por lo que Dios nos enseña, es que será grande y temible, pero una serie de características y descripciones que nos dan, que nos permiten visualizar, que nos permiten, vamos haciendo así, un poquito imaginar cómo será ese escenario, ¿no? Incluso, no sé si ustedes han visto, se han realizado películas de este tipo de escenarios, ¿no? Por lo que describe el Señor. Pero yo estoy convencido, hermanos, que el día del Señor va a ser mucho, mucho peor de aquello de lo cual nosotros hayamos visto en cualquier película, ¿no?, que se haya realizado. Porque este día, dice el Señor, será grande y temible. Pero fíjate esas características que quiero describir. El versículo 15, el Señor viene con fuego. Yo trato de llevarte a ese escenario para que tú analices. Fuego, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, está hablando de que Dios vendrá de manera implacable, lleno de gloria. Y el mismo versículo 15 dice, veloces carros de guerra retumban. Eso está hablando evidentemente de un ejército que vendrá con él. El versículo 16, perdona que me vaya rápido, lo hago por tiempo, pero dice, traerá castigo con gran furia e ira. Y esto es bien interesante, hermanos, porque ese tiempo que ya se cerró la dispensación, el tiempo de la gracia, no habrá lugar para el arrepentimiento. De ahí que está hablando de la furia y la ira de Dios. Ardiente fuego, dura reprensión, gran mortandad, castigaré con espada. Ve cómo menciona la espada, un duro juicio. Si tú quieres analizar esto, ve a Isaías 29:16, si estás tomando nota, y analízalo. Pero eso es lo que nos vuelve a insistir el capítulo 29:16 de Isaías. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor, dice, con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Yo solamente estoy haciendo un bosquejo muy rápido de estos eventos que te estoy diciendo, me llamaron la atención y quería que los escucharas, cómo lo describe, cómo caracteriza ese gran día la escritura. Pero dice el versículo 24 algo que me llama mucho la atención, del capítulo 66, ahí sí en el que estás, dice que habla de gran mortandad. Y cuando salgan verán cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Y hay algo bien interesante que no deja también de asombrarme. El versículo 5 y 6, y sobre ese sí me voy a apoyar un poquito más, porque habla de confusión, habla de alboroto, habla de ausencia de paz, habla de vergüenza. Y eso es bien interesante, hermanos, y me gustaría ahí, como dicen, aterrizar un poquito, porque el versículo 5 y 6, por un lado, muestra la alegría y la paz con la que se va a mostrar a su pueblo. Te lo decía hace un momentito, nosotros debemos estar expectantes, gozosos de ese gran día del juicio. Pero por otro lado, dice, y ellos serán confundidos. Si estás ahí en el versículo 5, léelo. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. En el capítulo 66, versículo 5. Se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Quiénes ellos? Sus enemigos. Todos aquellos que despreciaron su palabra. Y el versículo 6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo de Jehová, que da pago a sus enemigos. ¿Qué significa confusión? Vámonos por partes. ¿Qué significa confusión? Lo decía hace un momentito, ¿no? Vergüenza. El verbo confundir significa que en ese momento va a haber tanto asombro que sus enemigos van a quedar, como dicen, ¿no?, boquiabiertos, perplejos, sin palabras, sin capacidad de respuesta. Esta palabra es bien interesante, humillados. Eso es confusión. Y qué distinto, ¿no? Mientras sus hijos van a ser glorificados, exaltados por la causa de Cristo, nosotros que hemos creído en Él, bueno, la otra parte de estas personas que se opusieron a su palabra van a ser confundidos, van a estar perplejos, van a ser humillados. En otras palabras, hermanos, van a ser exhibidos en sus pecados, desnudados,
porque la luz que vendrá en la presencia de nuestro Señor finalmente expondrá sus pecados y les hará ver la gravedad de la situación en la que ahora están o en la que ahora enfrentan. Y no habrá lugar para el arrepentimiento, no habrá lugar para la gracia, no habrá lugar para nada de eso, porque ese va a ser el gran día temible y terrible del Señor que nos habla el profeta Joel también, capítulo 2, si no mal recuerdo. Otro punto aquí bien interesante que me llamó la atención es cómo Isaías habla de voz de estruendo en la ciudad. Y tú te puedes imaginar, ¿no? Este escenario, yo lo estaba visualizando así, ese momento, un momento lleno de alboroto, porque esa voz que saldrá, que está hablando de la voz del Señor, lo que va a producir en el pueblo, en este caso, en el mundo en general, en ese gran día, es alboroto, hermanos. Es confusión, vuelvo al punto. Esa voz que vamos a oír, esa voz que la Escritura señala, tiene que ver con la gran venida del Señor, con el gran día del Señor en el cual impartirá justicia y juicio. Pero hace algo bien interesante, porque el capítulo 66 de Isaías, versículo 6, que habla de esto, lo menciona también muchos otros libros, pero también, por ejemplo, Apocalipsis 16, 15, te lo leí hace un momentito, estén alertas, me brinco al 16. Entonces los reunieron en el lugar que es en hebreo Armagedón, que ya han oído esa palabra y están en una película, la han oído. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Fíjate cómo vuelve a señalarse esa palabra. Gran voz, gran voz. Es el estruendo de la presencia de la venida de nuestro Señor. Cuando nosotros oímos que se habla de fuego, de un viento impetuoso, de una gran voz, nosotros estamos hablando de la inminente presencia de Dios que se hace presente. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2, el Pentecostés? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo llegó y hubo un gran viento recio, dice la Escritura, ¿no? ¿Se acuerdan en el monte Sinaí? Cuando el pueblo de Dios estaba ahí presente y vieron que la presencia del Señor era temible, había truenos, relámpagos, rayos y no sé cuánto más, temblores. Bueno, esa es la misma presencia del Señor. Y esto que estamos viendo aquí tiene que ver con la misma presencia del Señor. Por eso es importante nosotros podamos entender esto, hermanos, cómo a la luz de las Escrituras nosotros podemos, voy a usar esta palabra, imaginar, ¿no? Sin ser dogmáticos, te decía. Pero es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que este es el gran día del Señor. Y vuelvo a insistir, no habrá lugar para la paciencia de Dios, para la misericordia de Dios, ni su gracia. Este es el lugar, este es el tiempo, este es el kairos de Dios, donde lo único que va a imperar es la justicia. Es la espada de Dios poniendo orden, impartiendo justicia. Lea en su casa, por favor, capítulo 10, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo del 1, del versículo 6 al 10, que habla precisamente de este gran día también. Por cuestión de tiempo no lo voy a terminar de abordar, hermanos, pero habla de esa gran destrucción, de ese gran día en la presencia del Señor, en la que todos, si estamos presentes, seremos testigos, y si no, evidentemente seremos resucitados en gloria para ser testigos. Testigos de Él, estar en su presencia. Muchos pueden catalogar en este momento como un momento, yo lo analizaba así, ¿no? En donde malévolo. Muchos dirán, pero esto es malévolo, ¿cómo Dios, que es ese amor, va a hacer esto? Bueno, hermanos, te los decía, es que es el tiempo de Dios. No es que sea malévolo, es que es el tiempo de Dios, y si tú lees la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, te darás cuenta que ahí explica por qué lo está haciendo. Y lo dice que lo hace porque precisamente Dios es justo. Y delante de Dios es justo que Él actúe de esta manera, impartiendo aflicción a quienes los afligen, pero por otro lado alivio a quienes han sido consolados en el Señor. Yo hablaba de la palabra kairos, y esta es la ventana de oportunidad que tú y yo tenemos hoy para venir en arrepentimiento y gracia delante del Señor. Debemos de dar gracias a Dios por esta advertencia, y la manera en la que tú y yo debemos de responder, hermanos, ante este inminente hecho es siendo agradecidos. ¿Por qué? Porque su iglesia hoy puede descansar en la misma presencia de Dios en Cristo, venir ante la bondad y la gran paciencia de Dios en arrepentimiento y fe, y ser librado evidentemente del gran juicio. Pero aquí el punto, hermanos, es que su justicia sin duda alguna será implacable, su justicia será perfecta, no habrá lugar para que se tardó, ¿no? Como suele ser la justicia terrenal,
o que algunos sí entrarán a la justicia y otros no. De hecho, nosotros mismos como hijos de Dios dice que vamos a ser sentados delante de Él para un inminente juicio. Sin embargo, nosotros sabemos también que en ese juicio habrá un gran abogado que estará con nosotros. Amén. Todo esto, hermanos, con un solo propósito y con un punto al donde yo te quiero llevar, y con esto voy a concluir. Si tú lees el capítulo 48, fui muy rápido con esta enseñanza, pero tú te vas a dar cuenta que el mensaje de Dios, hermanos, es para que nosotros meditemos en nuestros caminos. Porque Dios le dice así a este pueblo, antes de que sea juzgado, antes de que llegue ese gran día, les dice, porque yo sé que tú eres obstinado. O sea, nosotros somos obstinados, hermanos. Tenemos que reconocer que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios les está advirtiendo para que no vayan en ese camino que inminentemente va a ser de destrucción y que llegado el día del Señor van a ser sentenciados con espada. Porque yo sé que eres obstinado, tu cuello es tendón de hierro, en otras palabras, es inflexible, y frente de bronce, cabeza dura, no quieres entender. Pero Dios, en su gran amor, los quiso encauzar para que llegaran delante de Él y fueran benditos, fueran bendecidos por Él mismo. En el mismo capítulo 48, versículos del 17 al 21, perdón, al 22, fíjate cómo les dice, yo soy tu Señor, Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar, que te conduce por el camino que debes andar. Déjame te repito eso una vez más. Y el versículo 18, me lo brinco, dice, entonces, si tú hubieras obedecido esto que te estoy diciendo, habría sido tu camino como un río. ¿Cómo es el río, no? Rico, a gusto, suave, fresco. Tu justicia como las olas del mar, sería como la ola, sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. Pero aquí viene el versículo 21 y con esto voy a concluir. No padecieron sed cuando los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca, pero para ellos partió leña y las aguas corrieron. Sin embargo, aquí está el punto, ¿no? Ellos desobedecieron. O sea, hubieran disfrutado de la gracia de Dios, hubieran sido, literalmente hubieran bebido de la misma presencia del Señor, su descendencia hubiera sido, como dice la Escritura, preservada. Sin embargo, tú fuiste obstinado. Y ese gran pero es si tan solo hubieras entendido, más bien atendido mis mandamientos. Lee el capítulo 48, hermanos, porque es sumamente confrontante para nosotros que anhelamos y decimos servir al Señor con la intención, hermanos, de que tú y yo, mira, olvídate del día del juicio como algo de que a lo que debemos de temer, no. Como ese día en el que tú y yo nos debemos de gloriar, pero siempre pensando con reverencia y temor al Señor, ¿cómo estoy viviendo yo hoy? ¿Cómo estoy viviendo a la luz de las Escrituras? Porque nuestro gozo en ese gran día, hermanos, no va a ser la destrucción de nuestros enemigos o los enemigos del Señor. Va a ser que vamos a ver a Dios cara a cara, que vamos a ser saciados de su plenitud, que finalmente ya no vamos a estar lidiando con el pecado que nos está acechando día a día con temores, seremos consolados, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, y Él nos dará plena presencia. Perdón, su presencia nos dará plenitud y seremos bendecidos al ser glorificados. Pero esto, hermanos, tiene que pasar por ese filtro, ¿no? Isaías 48, te lo decía, léelo por favor. Que nuestra mente, que nuestro corazón no sea obstinado al mirar la palabra y mirar cómo estamos viviendo a la luz de las Escrituras. Por favor, medítalo, porque sin duda este día será de alegría para nosotros y de tristeza para otros. Pero yo no quiero que ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos quedemos boquiabiertos ese día, creyendo que vivíamos a la luz de su palabra bien, cuando la verdad es que no estábamos prestando atención a lo que Dios dice. Hermano, medita, por favor, medita en las Escrituras, cómo estamos viviendo a la luz de su palabra. Ese es mi mensaje. Eso es lo que yo quiero decirte para que por favor seamos verdaderamente conscientes de lo que estamos haciendo y cómo estamos sirviendo a nuestro Señor. Señor, yo te doy tantas gracias, mi Rey, porque sin duda alguna tu palabra es confrontante y el día del juicio no debería ser un día de temor para nosotros. Hablar de juicio para mí, puedo decirlo sin el afán de vanagloriarme ni de jactarme, es un día que yo espero y anhelo ver, Señor, y yo deseo que en el corazón de cada uno de mis hermanos así sea. Me gustaría, Señor, que cada uno de nosotros entendiera que ese gran día te veremos a ti glorioso, porque tú eres glorioso, pero te veremos, te contemplaremos con esa espada que será empuñada en tu mano, Señor.
Y te veremos en gran gloria, Dios, destruyendo a todos aquellos quienes aborrecieron tu palabra. Pero ese gran día, Dios, también nosotros seremos saciados de ti. Y Señor, yo anhelo que por favor podamos, Señor, a la luz de tu palabra, comprender este capítulo y este último mensaje, como un mensaje de aliento, como un mensaje de consuelo también para nosotros, sabiendo que ese día, Dios, será en el día que tú tienes planeado, que tú tienes en tu mente, en tu corazón, y que sin duda será de bendición y regocijo para muchos. Gracias, Señor. Gracias porque no se ha cerrado este capítulo. Este capítulo está abierto y anhelamos verlo en el día que tú así lo determines para la gloria de tu nombre. Una vez más, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Bendecido día, mis hermanos.